Hay palabras que duelen, y hay silencios que destruyen. Aquella noche, mientras la mesa estaba servida y las risas parecían normales, yo ya sentía que algo no encajaba. No fue lo que dijo mi hijo, ni siquiera el tono con el que lo dijo. Fue la forma en que ella sonrió. Una sonrisa leve, casi invisible, pero cargada de intención. Nadie más la notó. Nadie más la sintió como yo. Porque hay miradas que solo una madre puede entender. Durante años creí que el amor era suficiente, que criar con sacrificio, paciencia y entrega garantizaría respeto. Pero esa noche comprendí una verdad que jamás me enseñaron: el amor no siempre protege de la manipulación. Mi hijo hablaba, reía, comparaba, y yo estaba sentada allí, convertida en una sombra dentro de mi propia familia. No me insultaron directamente. No me atacaron con palabras duras. Fue peor. Me reemplazaron lentamente. Y mientras los platos pasaban de mano en mano, algo dentro de mí se rompía en silencio. Porque cuando una nuera manipula, no lo hace gritando. Lo hace sembrando dudas. Y cuando un hijo no lo percibe, la madre no pierde una discusión, pierde un lugar que creyó eterno. Todo comenzó de manera sutil. Comentarios inocentes. Comparaciones disfrazadas de elogios. Mi madre es muy así, decía él, mientras ella asentía con una expresión dulce, casi angelical. Pero detrás de esa dulzura había cálculo. Yo lo sentía en cada conversación interrumpida, en cada decisión que ya no se me consultaba, en cada consejo mío que era descartado segundos después con una sonrisa y una frase suave dicha por ella. Nunca me enfrentó. Nunca me levantó la voz. Simplemente me fue borrando. Y lo más doloroso no era su actitud, sino la ceguera de mi hijo. Él no veía el juego. No entendía que el problema no era la comparación, sino la intención. Ella no quería ser mejor que yo. Quería que yo dejara de existir en su vida. Y poco a poco lo estaba logrando. Yo observaba cómo mi hijo se transformaba, cómo sus palabras ya no eran suyas, cómo sus gestos cambiaban, cómo sus decisiones parecían venir de otro lugar. Intenté advertirlo con cuidado, con amor, sin acusaciones. Pero cada intento mío era usado en mi contra. Siempre estás exagerando, me decía él. Y ella, en silencio, ganaba terreno. Ser madre y sentirse sola es una de las experiencias más crueles que existen. Porque no estás sola físicamente. Estás rodeada. Pero nadie te escucha. Nadie cree que algo esté mal. Yo comencé a cuestionarme a mí misma. Tal vez estaba siendo injusta. Tal vez estaba celosa. Tal vez era mi imaginación. Y eso era exactamente lo que ella quería. Que yo dudara de mí. Que me sintiera culpable por sentir. Que me callara. Porque una madre silenciosa es una madre derrotada. Mi hijo ya no me buscaba para hablar. Ya no me llamaba como antes. Cada distancia tenía una explicación lógica, razonable, perfectamente construida. Y yo era la única que veía el patrón. La única que entendía que no era casualidad. Era estrategia. Ella sabía cuándo hablar. Sabía cuándo callar. Sabía cómo presentarse como la víctima perfecta. Y yo estaba quedando como el problema. Como la madre difícil. Como la que no sabe soltar. Pero nadie se preguntó si yo estaba siendo empujada. No hubo una gran explosión. No hubo gritos ni lágrimas frente a todos. El verdadero quiebre ocurrió dentro de mí. El día que entendí que mi hijo no me iba a defender. No porque no me amara, sino porque no veía el daño. Y esa comprensión fue más dolorosa que cualquier insulto. Porque cuando alguien te hiere sin saberlo, no hay a quien culpar, y tampoco hay cómo protegerse. Yo dejé de hablar. Dejé de explicar. Dejé de justificarme. No como castigo, sino como supervivencia. Porque seguir luchando por un lugar que ya estaba siendo ocupado era destruirme poco a poco. Ella notó el cambio. Y sonrió otra vez. Pero esta vez fue diferente. Porque yo ya no estaba jugando su juego.
El silencio cuando nace de la conciencia, deja de ser debilidad y se convierte en frontera. Y aunque nadie en la mesa lo entendió, algo había cambiado para siempre. Esa noche terminó como cualquier otra. Despedidas cordiales. Abrazos fríos. Sonrisas ensayadas. Pero mientras cerraba la puerta detrás de ellos, supe que aquella no había sido solo una cena. Había sido una declaración de guerra silenciosa. Y también el comienzo de mi despertar. Porque cuando una madre deja de intentar agradar y empieza a observar, ve cosas que antes ignoraba. Entiende dinámicas. Reconoce manipulaciones. Y sobre todo, deja de pedir permiso para existir. Mi hijo aún no lo sabía. Ella tampoco. Pero el juego estaba a punto de cambiar. No con gritos. No con confrontaciones. Sino con una verdad que cuando saliera a la luz, nadie podría ignorar. Porque hay batallas que no se ganan hablando, sino esperando el momento exacto para dejar de callar. Nunca imaginé que el mayor conflicto de mi vida no vendría de un enemigo, sino de alguien que entró a mi casa diciendo que me llamaría mamá. Aquella noche, mientras acomodaba la mesa y escuchaba risas que ya no me incluían, entendí que el peligro real no siempre levanta la voz. A veces sonríe. Porque hay mujeres que no necesitan gritar para dominar, ni confrontar para vencer. Solo necesitan tiempo y silencio. Mi hijo no lo veía. Y eso era lo más devastador. Si alguna vez sentiste que alguien estaba destruyendo tu lugar en silencio, sin que nadie más lo notara, quédate. Esta historia no es solo mía, puede ser también la tuya. Todo parecía normal desde fuera. Una familia reunida, conversaciones ligeras, gestos educados. Pero yo sentía el cambio en el aire, como una presión constante en el pecho. Ella estaba sentada a su lado, siempre un paso adelante, siempre un gesto antes que yo. Y cada vez que yo hablaba, ella completaba la frase. Cada vez que yo sugería algo, ella lo reformulaba como si hubiera sido idea de ambos. Y mi hijo asentía. Confiaba. Creía. Ahí comprendí algo que nadie te enseña cuando te conviertes en madre: no todas las amenazas vienen con malas intenciones visibles. Algunas llegan vestidas de dulzura, paciencia y aparente respeto. Al principio me culpé. Pensé que quizá estaba exagerando. Que los celos me estaban nublando. Porque cuando una madre sospecha de la pareja de su hijo, siempre es juzgada antes de ser escuchada. Y ella lo sabía. Sabía exactamente cómo presentarse. Atenta. Amable. Comprensiva. Nunca discutía conmigo. Nunca me contradijo de forma directa. Simplemente esperaba. Dejaba que yo hablara, y luego corregía con suavidad. Como quien acomoda algo fuera de lugar. Mi hijo comenzó a cambiar sin darse cuenta. Opiniones que antes defendía con firmeza ahora eran flexibles. Costumbres familiares se volvieron anticuadas. Mis consejos innecesarios. Y cada cambio venía acompañado de una explicación lógica, razonable, imposible de cuestionar sin quedar como la madre problemática. ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien puede alejarte de la persona que más amas, sin levantar sospechas? Yo lo veía todo. Y al verlo comencé a callar. Porque cada palabra mía era utilizada para fortalecer la narrativa de que yo era el problema. Y ella, la solución. Lo más cruel no fue la manipulación. Fue la indiferencia involuntaria de mi hijo. No porque no me amara, sino porque confiaba ciegamente en quien decía amarlo. Él no percibía las pequeñas exclusiones, los cambios sutiles, las decisiones tomadas sin consultarme. Cuando intenté hablarle, fui cuidadosa. No acusé. No ataqué. Solo expresé cómo me sentía. Y fue ahí donde entendí el verdadero poder de ella. Porque él no me escuchó. Me defendió a ella. Siempre interpretas todo mal, me dijo. Y con esa frase, algo se quebró. Quédate porque lo que ocurrió después no fue una confrontación, fue una transformación silenciosa que nadie vio venir. Desde ese día, dejé de intentar convencerlo.
Porque luchar contra una manipulación invisible es desgastarse sin resultados. Y yo ya estaba cansada de perderme a mí misma. Mi silencio no fue derrota. Fue estrategia. Empecé a observar. A escuchar. A entender cómo funcionaba el juego. Ella hablaba por ambos. Decidía por ambos. Y siempre se aseguraba de quedar como la comprensiva, la equilibrada, la que solo quiere lo mejor. Y yo dejé de competir. Porque entendí algo fundamental: no puedes ganar un juego que no elegiste jugar. Punto de reengajamiento 3. Si crees que el silencio es debilidad, espera a ver lo que sucede cuando se usa como frontera. Ella notó mi cambio. Y por primera vez, su sonrisa vaciló. Porque una madre que deja de reaccionar se vuelve impredecible. Con el tiempo mi hijo comenzó a notar pequeñas grietas. No porque yo se las mostrara, sino porque la manipulación, tarde o temprano, se revela. Las decisiones que ya no lo representaban. El cansancio emocional. La sensación de no ser escuchado, exactamente lo que yo había vivido. Y aunque aún no me pedía perdón, algo en su mirada había cambiado. Yo no celebré. No me vengué. Porque no quería recuperar poder, quería recuperar verdad. Y esa verdad estaba a punto de salir a la superficie, no como una acusación, sino como una consecuencia inevitable. Hoy entiendo que no perdí a mi hijo. Perdí una versión de él que aún no sabía defenderse. Y también entendí que una madre no tiene que desaparecer para que su hijo sea feliz. El amor no exige anulación. Exige respeto. Si estás viviendo algo parecido, recuerda esto: no todas las batallas se ganan hablando. Algunas se ganan permaneciendo firme, íntegra, despierta. Si esta historia resonó contigo, deja tu comentario, comparte este relato con alguien que lo necesite y suscríbete. Porque hay silencios que duelen, y otros que despiertan. Hay traiciones que no se gritan. No dejan marcas visibles ni provocan escenas escandalosas. Se instalan lentamente como una grieta en la pared, hasta que un día la casa entera ya no se siente como hogar. Yo no perdí a mi hijo de golpe. Lo fui perdiendo conversación tras conversación, gesto tras gesto, decisión tras decisión. Y la persona que facilitó esa distancia jamás levantó la voz. Al contrario, siempre sonreía. Porque cuando la manipulación es silenciosa, el daño es profundo. Y cuando quien manipula logra que todos crean que es buena, el aislamiento de la víctima es absoluto. Si alguna vez sentiste que te estaban borrando poco a poco, sin pruebas, sin testigos y sin derecho a defenderte, quédate hasta el final. Esta historia puede ayudarte a entender lo que nadie explica. Aquella noche no fue diferente a otras. Una cena normal, palabras comunes, risas medidas. Pero yo ya sabía leer entre líneas. Ella ocupaba el espacio con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. Y yo ya no sabía dónde colocarme. No ocurrió de un día para otro. La manipulación nunca es brusca. Es progresiva. Comienza con pequeños acuerdos, con decisiones compartidas, con frases suaves que parecen razonables. Es mejor así, decía ella. No vale la pena discutir, añadía. Y mi hijo aceptaba. Porque confiar es más fácil que cuestionar. Yo empecé a notar que mis palabras perdían peso. Que mis opiniones ya no generaban debate, sino silencios incómodos. Ella no me enfrentaba. Me reinterpretaba. Decía lo mismo que yo, pero de otra forma, con otro enfoque, logrando que mi hijo la mirara a ella, no a mí. Ese fue el primer golpe: dejar de ser referencia. Sigue escuchando, porque lo que parece una simple diferencia familiar puede convertirse en una forma de control que destruye vínculos sin dejar rastros. Yo aún creía que el amor bastaría para corregirlo todo. No sabía que el amor también puede ser utilizado como herramienta de manipulación. Intenté hablar. No para acusar, sino para proteger. Elegí las palabras con cuidado, temiendo ser injusta. Le dije que me sentía desplazada, que algo había cambiado. Su respuesta fue inmediata y devastadora.
Siempre ves problemas donde no los hay. No fue un grito. No fue una discusión. Fue una invalidación. Porque cuando alguien invalida tu percepción, comienza a desarmarte desde dentro. Y ella estaba ahí en silencio observando. Sabía que había ganado otro paso. Yo entendí entonces que cada intento mío de acercarme sería usado para alejarme más. Quédate porque a partir de aquí no hubo confrontación, hubo una decisión interna que cambiaría todo. Ese día dejé de explicar mis sentimientos. No porque no importaran, sino porque ya no eran seguros. Callar no siempre es rendirse. A veces es observar sin interferencias. Empecé a ver con claridad. Los patrones. Las repeticiones. Las frases calculadas. Ella siempre parecía razonable. Siempre equilibrada. Siempre la que solo quiere paz. Y yo era la que generaba tensión simplemente por existir. Pero algo ocurrió cuando dejé de reaccionar. Cuando dejé de justificarme. Cuando dejé de intentar agradar. Ella comenzó a inquietarse. Porque una víctima que deja de responder deja de ser controlable. Si crees que el silencio no cambia nada, espera. A veces es el inicio del verdadero cambio. Mi hijo aún no lo notaba. Pero el equilibrio estaba empezando a romperse. La manipulación tiene un defecto, no puede sostenerse para siempre. Con el tiempo mi hijo empezó a sentirse extraño. Cansado. Confundido. Sus decisiones ya no lo representaban del todo. Yo no dije nada. No aproveché el momento. No reclamé. Porque la verdad cuando se descubre sola duele más pero también enseña. Empezó a cuestionar en silencio. A notar contradicciones. A sentirse juzgado por no pensar igual. Y ahí comprendí algo esencial, no era yo contra ella. Era él contra una versión de sí mismo que ya no reconocía. No hubo disculpas inmediatas. No hubo confesiones dramáticas. Solo una distancia distinta. Una mirada distinta. Yo tampoco era la misma. Ya no necesitaba recuperar mi lugar. Había construido uno nuevo, más firme, más consciente. Entendí que una madre no debe competir por amor. Debe existir con dignidad. Y que soltar no es abandonar, es dejar de luchar contra lo inevitable para no perderse a una misma. Mi hijo aún estaba aprendiendo. Yo también. Hoy sé que el mayor acto de amor que tuve fue no convertirme en aquello que me estaban forzando a ser, una mujer resentida, ruidosa, desesperada. Elegí el silencio consciente. La observación. La firmeza. Si estás viviendo algo parecido, recuerda esto, no todas las manipulaciones se enfrentan. Algunas se sobreviven. Y no todas las pérdidas son definitivas. Algunas son el inicio de una verdad más profunda. Si esta historia te tocó, deja tu comentario, comparte este relato con quien lo necesite y suscríbete. Porque hay madres que callan, no por debilidad, sino porque están despertando. Nunca fue una discusión. Nunca fue una frase dicha con rabia. Nunca fue una escena escandalosa que alguien pudiera señalar y decir, ahí empezó todo. Lo que ocurrió fue mucho más silencioso y por eso mismo, más devastador. Porque hay pérdidas que no se anuncian, que no avisan, que no hacen ruido. Simplemente suceden. Y cuando te das cuenta, ya estás sola en una habitación llena de gente. Yo no perdí a mi hijo de golpe. Lo fui perdiendo lentamente como se pierde el aire cuando no sabes que estás dejando de respirar. Ella llegó a mi vida con una sonrisa tranquila, una voz suave y una mirada que parecía honesta. Decía las palabras correctas en el tono correcto en el momento exacto. Nunca mostró rechazo, nunca se mostró agresiva, nunca me trató mal de manera directa. Y quizá por eso nadie vio el peligro. Porque estamos acostumbrados a temer a quienes atacan, no a quienes se presentan como aliadas. Nadie nos enseña a desconfiar de quien parece demasiado correcta.
Nadie nos advierte que algunas personas no destruyen vínculos rompiéndolos, sino reemplazándolos. Porque cuando una nuera no te enfrenta, sino que te sustituye lentamente, el daño no se nota hasta que ya no queda nada que defender. Yo estaba ahí. Siempre estuve. En cada etapa de la vida de mi hijo, en cada caída, en cada miedo, en cada decisión difícil. Fui su refugio, su consejo, su certeza. Y durante mucho tiempo creí que ese lugar era irreemplazable. No por ego, sino por historia. Por todo lo vivido. Por todo lo compartido. Pero nadie me dijo que el amor de una madre puede volverse invisible cuando alguien más aprende a ocupar el espacio con más estrategia que verdad. Si alguna vez sentiste que te estaban borrando sin confrontarte, sin darte la oportunidad de defenderte, quédate. Esta historia no avanza rápido, pero llega hondo. Al principio fueron detalles. Pequeños cambios que podían parecer normales. Opiniones que ya no se me pedían. Decisiones que se tomaban antes de consultarme. Comentarios que empezaban con ella piensa que, o nosotros creemos que. Yo escuchaba, asentía, trataba de entender. Me decía a mí misma que era parte del crecimiento de mi hijo, que debía aprender a soltar. Pero soltar no debería doler así. Y ese dolor era la señal que todos ignoraban, incluso yo. Ella nunca me contradijo directamente. Eso es importante decirlo. Nunca dijo estás equivocada. Nunca me enfrentó con dureza. Simplemente reformulaba mis palabras. Yo decía algo y ella lo repetía con otro enfoque, con otra intención, con un tono más convincente. Y entonces mi hijo la miraba a ella. No a mí. Ahí entendí que no estaba perdiendo una discusión. Estaba perdiendo autoridad emocional. Con el tiempo comencé a sentir que debía medir cada palabra. Pensar 2 veces antes de hablar. Analizar si mi opinión sería interpretada como consejo o como interferencia. Y cuando una madre empieza a autocensurarse frente a su propio hijo, algo ya está profundamente roto. Yo no quería competir. Nunca quise hacerlo. Pero tampoco entendía por qué, sin haber hecho nada malo, estaba siendo desplazada. Ella sabía esperar. Sabía callar cuando era necesario. Sabía mostrarse comprensiva cuando yo parecía insistente. Y sobre todo, sabía algo que yo ignoré durante mucho tiempo, que el silencio bien usado puede ser más poderoso que cualquier confrontación. Mientras yo intentaba preservar la paz, ella construía una narrativa. Y esa narrativa me colocaba lentamente en el lugar de la madre difícil, la que no sabe soltar, la que exagera. Mi hijo no veía maldad. Veía equilibrio. Veía a alguien que intentaba evitar conflictos. Y yo me convertía, sin quererlo, en el conflicto mismo. No porque gritara, no porque reclamara, sino porque mi sola existencia recordaba un vínculo que ella no podía controlar. Yo representaba algo que no podía ser moldeado. Y eso, para alguien que manipula, es intolerable. Hubo noches en las que volví a casa con una sensación extraña, como si hubiera estado presente físicamente pero ausente emocionalmente. Me preguntaba qué había dicho mal, qué había hecho de más, qué debía cambiar. Y esa fue la trampa más peligrosa, hacerme creer que el problema era yo. Porque cuando una madre comienza a dudar de su propia intención, de su propio amor, el terreno ya está listo para la manipulación completa. Yo aún no lo sabía, pero estaba entrando en la fase más silenciosa de la pérdida, aquella en la que nadie te ataca, nadie te acusa, nadie te expulsa, simplemente dejan de necesitarte. Y lo más cruel es que lo hacen convenciendo a todos, incluso a tu propio hijo, de que es lo mejor para todos. Ese fue el verdadero inicio de todo. No una pelea. No una frase hiriente. Sino una sucesión de pequeños desplazamientos emocionales que parecían normales, razonables, inevitables. Y mientras yo intentaba adaptarme, comprender, no incomodar, ella avanzaba un paso más. Siempre uno más. Y sin darme cuenta, el lugar que ocupé durante toda una vida empezó a parecer demasiado grande para alguien que ya había decidido que yo sobraba. Durante mucho tiempo creí que el problema era mi percepción. Que quizá estaba exagerando.
Que tal vez estaba interpretando gestos comunes como amenazas porque me costaba aceptar que mi hijo ya no me necesitaba de la misma manera. Esa duda no nació de la nada. Fue sembrada con cuidado. Porque cuando alguien quiere ocupar tu lugar, lo primero que hace no es empujarte, es hacerte dudar de si mereces seguir ahí. Ella jamás dijo que yo estorbaba. Nunca afirmó que mi presencia fuera innecesaria. Lo que hacía era mucho más eficaz. Hablaba de independencia. De madurez. De cerrar ciclos. Usaba palabras que suenan sanas, equilibradas, casi terapéuticas. Y mi hijo, queriendo hacer las cosas bien, absorbía ese discurso sin cuestionarlo. Porque nadie sospecha de una idea que viene envuelta en buenas intenciones. Yo empecé a notar que mis recuerdos eran tratados como algo del pasado que debía quedarse allí. Historias que antes provocaban risa ahora eran interrumpidas con un sí, eso ya pasó, o un ahora las cosas son diferentes. Y claro que lo eran. Pero la diferencia no debería borrar lo vivido. No debería minimizarlo. No debería convertirlo en algo incómodo. En las reuniones familiares, yo hablaba menos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía que mi voz ya no encajaba. Ella se adelantaba a responder preguntas que no le habían hecho. Decidía planes antes de que alguien más opinara. Y siempre lo hacía con una sonrisa tan tranquila que cualquier incomodidad mía parecía injustificada. ¿Cómo cuestionar a alguien que aparentemente solo quiere ayudar? Mi hijo empezó a mirarme con una expresión distinta. No de rechazo, sino de paciencia forzada. Como quien escucha a alguien que habla demasiado de algo que ya no es relevante. Y esa mirada fue más dolorosa que cualquier palabra. Porque en ella había condescendencia. No maldad. Y eso la hacía aún más difícil de enfrentar. Si alguna vez sentiste que pasaste de ser indispensable a ser tolerada, sigue escuchando. Porque ese cambio nunca es casual. Yo me preguntaba en qué momento había dejado de ser una guía para convertirme en una interferencia. En qué punto el amor comenzó a verse como control. El consejo como imposición. Y entendí algo que nunca había querido aceptar: cuando alguien quiere aislarte, no necesita convencerte a ti, necesita convencer a quien amas de que tú eres el obstáculo. Ella tenía una habilidad especial para aparecer siempre como la mediadora. Cuando yo expresaba una preocupación, ella suavizaba la situación frente a mi hijo, presentándome como alguien emocionalmente alterada, pero bien intencionada. Esa frase, bien intencionada, se volvió una jaula. Porque implica cariño, pero también invalida. Te reconoce el amor, pero te quita autoridad. Yo seguía intentando mantener la armonía. Elegía mis palabras con extremo cuidado. Revisaba mentalmente cada conversación antes de tenerla. Me esforzaba por no parecer invasiva. Y en ese esfuerzo constante empecé a desaparecer. Porque no hay espacio para ser auténtica cuando estás ocupada defendiendo tu derecho a existir. Hubo un día en particular que marcó algo dentro de mí. No fue una gran discusión. Fue una frase dicha al pasar. Mi hijo comentó una decisión importante que ya había tomado. Yo pregunté con cuidado por qué no me lo había mencionado antes. Él respondió casi sin pensar: sabía que no estarías de acuerdo. No dijo no te importaría. Dijo no estarías de acuerdo. Eso significaba que mi opinión ya no era algo que se escuchaba para reflexionar, sino algo que se evitaba para no incomodar. Esa noche entendí que ya no se trataba de diferencias. Se trataba de exclusión emocional. Y la exclusión, cuando se normaliza, se vuelve invisible para quienes la practican. Pero no para quien la sufre. Yo comencé a sentirme como una invitada en la vida de mi propio hijo. Presente pero no integrada. Aceptada pero no consultada. Y esa sensación fue creciendo lentamente hasta ocuparlo todo. Dormía mal. Pensaba demasiado. Revivía conversaciones buscando errores. Y cada intento de corregirme solo me alejaba más de mí misma. Ella seguía allí constante, firme, segura de su lugar. Porque nunca dudó. Nunca se cuestionó.
Nunca se redujo para no molestar. Y esa seguridad contrastaba con mi creciente cautela. Sin darme cuenta, estaba perdiendo no solo a mi hijo, sino también mi voz. Ese fue el verdadero peligro. No que ella ganara espacio, sino que yo dejara de ocupar el mío. Porque cuando una madre comienza a achicarse para no incomodar, alguien más siempre ocupará ese vacío. Y aunque todavía no lo sabía, ese proceso silencioso estaba a punto de llegar a un punto de quiebre. No por una pelea. No por una revelación inmediata. Sino por algo mucho más inquietante, el cansancio emocional de mi propio hijo. El cansancio de mi hijo no apareció de forma abrupta. Fue discreto, casi imperceptible al principio. No se quejaba, no reclamaba, no expresaba abiertamente su incomodidad. Simplemente comenzó a mostrar una fatiga que no le conocía. Una forma de silencio distinta a la mía. Mientras yo callaba para protegerme, él callaba porque ya no sabía cómo explicarse. Y esa diferencia lo estaba desgastando. Yo lo observaba desde lejos. No porque quisiera alejarme, sino porque había aprendido que acercarme demasiado provocaba rechazo. Cada vez que intentaba ofrecer apoyo, encontraba una barrera invisible. No era frialdad, era confusión. Él no sabía a quién escuchar. Y cuando una persona vive dividida entre dos lealtades emocionales, empieza a fragmentarse por dentro. Ella seguía ocupando su lugar con naturalidad. Opinaba sobre todo. Organizaba todo. Decidía con una seguridad que no dejaba espacio para el desacuerdo. Y aunque su tono seguía siendo suave, su presencia se había vuelto dominante. No porque gritara, sino porque no dejaba silencios. Siempre tenía algo que decir. Siempre una explicación. Siempre una razón. Yo empecé a notar que mi hijo evitaba ciertas conversaciones conmigo. No porque no me quisiera, sino porque sabía que hablar conmigo lo obligaría a sentir cosas que ya no sabía cómo manejar. Era más fácil mantenerse en la superficie, seguir el ritmo que alguien más marcaba, que detenerse a cuestionar lo que estaba pasando dentro de él. Quédate porque el momento en que alguien empieza a cansarse de una relación no siempre es cuando hay conflicto, sino cuando deja de sentirse libre dentro de ella. Hubo pequeños gestos que me llamaron la atención. Comentarios que se quedaban a medias. Decisiones que justificaba demasiado. Frases como «es lo mejor» o «no quiero problemas». Esas palabras no venían de la convicción, sino del agotamiento. Porque cuando alguien actúa para evitar conflictos constantes, deja de actuar por deseo propio. Yo no aproveché esos momentos para decir «te lo dije». No señalé. No confronté. Porque entendí algo que me costó años aceptar, no podía rescatarlo sin perderlo del todo. Él necesitaba llegar solo a sus conclusiones. Y mi papel, aunque doloroso, era no interferir. Esa distancia voluntaria fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Porque iba en contra de todo instinto maternal. Pero también fue la primera vez que me prioricé sin culpa. Dejé de esperar validación. Dejé de buscar aprobación. Empecé a reconstruir mi identidad fuera del rol que estaba siendo cuestionado. Mientras tanto, la dinámica entre ellos comenzaba a tensarse. No de forma visible, sino interna. Mi hijo ya no respondía con la misma espontaneidad. Se volvía más cuidadoso, más medido. Como si caminara constantemente sobre un terreno inestable. Y ella, al percibir ese cambio, aumentó el control. No con violencia, sino con más presencia, más palabras, más decisiones compartidas, que en realidad ya no eran compartidas. Yo veía cómo él empezaba a perder entusiasmo por cosas que antes disfrutaba. Cómo su energía se iba apagando lentamente. Y aunque mi corazón se apretaba, me mantuve firme en mi silencio consciente. Porque intervenir en ese punto solo habría reforzado la narrativa de que yo era la causa del malestar. Hubo una tarde en particular en la que lo vi mirarse al espejo con una expresión que no reconocí. No era tristeza. Era desconexión. Como si no supiera exactamente quién estaba viendo. Y supe que algo profundo estaba ocurriendo.
Algo que ya no tenía que ver conmigo, sino con él mismo. Ella seguía interpretando ese cambio como estrés, como cansancio normal, como una etapa. Y en parte lo era. Pero también era la consecuencia inevitable de vivir bajo una influencia constante que no permitía contradicción. Porque cuando alguien te ama de verdad, te deja respirar. Y cuando alguien te controla con suavidad, te quita el aire sin que lo notes. Yo empecé a sentir, por primera vez en mucho tiempo, que ya no era la más afectada por la situación. El centro del conflicto se estaba desplazando. No hacia una discusión externa, sino hacia un conflicto interno dentro de mi hijo. Y ese desplazamiento cambiaría todo. No sabía cuándo ni cómo. Solo sabía que el proceso había comenzado. Y que a partir de ese momento, ya no se trataba de recuperar un lugar perdido, sino de sostener la verdad sin imponerla. Ese fue el punto exacto en el que dejé de esperar que él me entendiera, y comencé a confiar en que, tarde o temprano, se entendería a sí mismo. Hubo un momento en el que dejé de preguntarme cuándo mi hijo iba a darse cuenta. No porque hubiera perdido la esperanza, sino porque comprendí que esa espera me mantenía atada a una expectativa que no me pertenecía. Yo seguía viviendo en función de una reacción que tal vez nunca llegaría. Y mientras tanto mi propia vida permanecía en pausa. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió de forma definitiva. No fue resignación. Fue claridad. Empecé a observar la situación sin el dolor constante de querer ser comprendida. Miraba a mi hijo con más distancia emocional, pero también con más objetividad. Ya no veía solo al niño que había criado, sino al adulto confundido que estaba intentando sostener una relación sin perderse a sí mismo. Y por primera vez entendí que mi papel no era rescatarlo, sino dejar de ser parte del conflicto silencioso que lo mantenía dividido. Ella también percibió ese cambio. Lo noté en pequeños detalles. En la forma en que comenzó a justificar más sus decisiones. En cómo explicaba demás situaciones que antes daba por sentadas. Cuando una persona que controla empieza a perder influencia, no grita, se inquieta. Porque el control necesita reacción para sostenerse. Y yo ya no reaccionaba. Mi hijo empezó a cuestionar cosas que antes aceptaba sin pensar. No lo hacía en voz alta, pero su cuerpo lo decía todo. Tensión en los hombros. Miradas largas al vacío. Silencios incómodos después de conversaciones aparentemente normales. Él estaba empezando a sentir el peso de no poder ser completamente él mismo. Y ese peso es imposible de ignorar por mucho tiempo. Sigue escuchando porque el momento más importante no es cuando alguien descubre una manipulación, sino cuando deja de justificarla internamente. Hubo una conversación entre ellos que no escuché, pero que sentí. Porque cuando él volvió a casa ese día, algo era distinto. No estaba enfadado. Estaba agotado. Un agotamiento profundo, de esos que no se curan con descanso. Me miró como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Y yo no las pedí. Por primera vez, le ofrecí presencia sin expectativa. Ese gesto cambió la dinámica más de lo que cualquier discusión habría logrado. Porque mi silencio ya no era defensa, era espacio. Y en ese espacio, él empezó a respirar de nuevo. Lentamente. Con miedo. Pero con honestidad. Ella comenzó a mostrarse más vulnerable, más insegura. Comentarios sutiles sobre sentirse desplazada. Preguntas indirectas sobre su lugar. Era irónico. Todo aquello que yo había vivido en silencio ahora comenzaba a manifestarse en ella. Pero yo no sentí satisfacción. Sentí confirmación. Porque entendí que no se trataba de personas buenas o malas, sino de dinámicas enfermas que tarde o temprano se descomponen. Mi hijo empezó a tomar pequeñas decisiones por sí mismo. Cosas simples pero significativas. Decir que no. Cambiar planes. Guardar silencio cuando antes explicaba de más. Y cada uno de esos gestos era una declaración silenciosa de autonomía. Yo los observaba sin intervenir, con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque él estaba despertando. Tristeza porque sabía que ese despertar también dolía.
En ese proceso, yo también me transformé. Dejé de necesitar reconocimiento. Dejé de buscar el lugar que creía perdido. Empecé a construir uno nuevo basado en la tranquilidad de no tener que demostrar nada. Porque cuando una madre se sostiene a sí misma, deja de ser vulnerable a cualquier intento de desplazamiento. La relación entre ellos no se rompió de inmediato. Tampoco se resolvió mágicamente. Pero ya no era la misma. El equilibrio artificial había sido alterado. Y una vez que eso ocurre, nada vuelve a ser como antes. Yo sabía que se acercaba el final de una etapa. No sabía cuál sería el resultado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Porque había recuperado algo más importante que la cercanía forzada, había recuperado mi dignidad. Y esa dignidad iba a ser la base del cierre definitivo de esta historia. No hubo un final dramático. No existió una escena en la que todo se dijo de una vez, ni una conversación en la que cada herida fue nombrada y sanada. La realidad fue mucho más silenciosa, mucho más humana. Porque los procesos emocionales verdaderos no suelen cerrarse con declaraciones grandiosas, sino con cambios internos que, una vez ocurridos, ya no permiten volver atrás. Mi hijo no llegó un día pidiéndome perdón con palabras perfectas. Llegó distinto. Más callado. Más atento. Con una forma nueva de mirarme. Y esa mirada decía más que cualquier disculpa. Decía cansancio, sí, pero también honestidad. Decía que algo dentro de él se había movido. Que ya no podía ignorar lo que sentía. Que ya no podía sostener una dinámica que lo estaba vaciando lentamente. Yo no pregunté. No interrogué. No exigí explicaciones. Porque entendí que el verdadero cambio no necesitaba mi validación. Él estaba aprendiendo a escucharse. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, era necesario. Yo había esperado mucho tiempo que me escucharan. Ahora por primera vez, alguien estaba escuchándose a sí mismo. Ella también cambió. No de la forma que yo había imaginado durante años. No hubo confesiones ni reconocimientos explícitos. Hubo ajustes. Distancias nuevas. Un tono distinto. Porque cuando una relación se construye sobre el control sutil, cualquier intento de equilibrio la obliga a transformarse o a romperse. Y ninguna de esas opciones es cómoda. Yo observé todo desde un lugar nuevo. Ya no desde la herida abierta, sino desde una calma firme. Porque había comprendido algo esencial, mi valor como madre no dependía del lugar que otros me dieran, sino del que yo misma decidiera ocupar. Durante mucho tiempo había permitido que mi identidad estuviera ligada exclusivamente a la relación con mi hijo. Y cuando esa relación se vio amenazada, sentí que me perdía por completo. Hoy sé que ese fue el verdadero error. Aprendí que una madre no desaparece cuando deja de ser el centro. Se transforma. Y esa transformación, aunque duela, es una forma de crecimiento que pocas veces se reconoce. Nadie nos prepara para el momento en que nuestros hijos dejan de necesitarnos de la misma manera. Y menos aún para cuando alguien intenta ocupar ese espacio sin respeto. No guardo rencor. Porque el rencor me habría devuelto al mismo lugar de dependencia emocional del que tanto me costó salir. Tampoco idealizo el pasado. Porque hacerlo sería negar el aprendizaje. Hoy puedo ver con claridad todo el proceso, la manipulación silenciosa, la ceguera involuntaria, el desgaste interno, el despertar lento, la reconstrucción. Todo tuvo un sentido, aunque no lo entendiera en su momento. Mi hijo sigue su camino. Yo sigo el mío. Nos encontramos desde un lugar más honesto, más adulto, más real. No todos los días son fáciles. No todas las heridas desaparecen. Pero ya no hay miedo. Porque cuando una madre se reconoce a sí misma fuera del rol del sacrificio constante, nadie puede volver a borrarla. Si algo aprendí de todo esto es que el silencio no siempre es sumisión. A veces es observación. A veces es estrategia. Y otras veces es la única forma de no traicionarte a ti misma mientras el mundo espera que sonrías y aceptes.
Yo elegí no desaparecer. Elegí no gritar. Elegí no competir. Elegí sostenerme. Y en esa elección, recuperé algo que creí perdido para siempre, mi paz. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu comentario y comparte este relato con alguien que esté viviendo un conflicto silencioso. Suscríbete para más historias profundas como esta. Porque hay verdades que no se gritan, se atraviesan. Y cuando se atraviesan, ya no hay vuelta atrás.